damos la bienvenida a este nuevo video, a esta sesión número 2 de esta charla que estamos teniendo acerca del plan o de la importancia de Israel en el plan de Dios, en el corazón de Dios. Y en el video anterior pudimos ver y conectar Génesis, el Edén, con la tierra geográfica de Israel, y pudimos ver por qué creemos, en base a lo que la palabra de Dios nos dice, que geográficamente donde está ubicado Israel hoy es el lugar donde Dios estableció el huerto de Edén, el jardín del Edén, para la comunión con el hombre. Y nos habíamos quedado en que el hombre recibe toda esta autoridad de parte de Dios para tener comunión con Él y llenar la tierra de su gloria, que es lo que va a pasar con Jesucristo cuando regrese. Él, cuando regrese, va a llenar la tierra del conocimiento de la gloria de Dios. Y nos quedamos en que el hombre, el primer Adán, le entrega esta autoridad que Dios le dio a Satanás. Y podemos ver el Evangelio predicado desde el principio, ¿sí? Podemos ver esta buena noticia de que eso no iba a quedar así, de que eso no iba a quedar ahí para siempre, que Satanás no iba a tener la autoridad para siempre, y Dios comienza a reproducir este plan, porque el Cordero en Apocalipsis 13 nos habla de que ya fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea, nada se escapa de la voluntad de Dios. O sea, no es que Satanás le arruinó el plan a Dios, no, Dios ya lo tenía programado. Entonces empezamos a ver la activación del plan de Dios, el propósito que Dios tiene para llevarnos a pasar la eternidad con Él. Y lo podemos ver en Génesis 3.15. Claramente, ¿cierto? Génesis 3.15 es la primera vez que se anuncia este plan glorioso de aquel hombre, hijo de hombre, ¿sí? Hijo de Eva, que iba a venir a la tierra para aplastarle la cabeza a Satanás, para terminar con esa maldad y ese pecado en el cual el hombre había caído, y para terminar con esa separación en la que se encontraba el hombre con Dios, ¿sí? Porque a través el pecado podemos ver cómo Dios tuvo que separarse, tuvo que sacar al hombre de ese jardín, y aún su deseo seguía vigente, ¿sí? Todavía seguía su deseo de estar con el hombre, pero ese pecado era como un problema que necesitaba una solución. Y la solución iba a ser el Hijo de Dios, el Hijo, esa simiente que iba a venir de una tierra específica, de una descendencia y de un linaje específico. Y podemos ver la misericordia de Dios. Y vemos en Génesis 3.15, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Vemos el plan de batalla que Dios iba a traer a través de un hombre para terminar con la maldad y el pecado que separa al hombre de Dios, ¿sí? Y vemos su misericordia en esto, ¿sí? Vemos a través de la historia cómo Dios va separando, cómo tiene ese remanente, cómo tiene una familia. Siempre hay una familia, hay un linaje específico que nos lleva al cumplimiento de esa simiente, de esa promesa que Él le hace a la humanidad. No está todo terminado, sino que dice: voy a traer un hombre que va a terminar con nuestra separación. Hay un hombre que puede restaurar todo lo que ustedes perdieron, y ese es Jesucristo, es mi Hijo Jesús, y va a venir a través de un linaje específico. Y vamos a ir viendo ahora cómo se va desarrollando esta historia, ¿no? De la misericordia de Dios, de cómo Dios siempre se provee de un linaje y familias, ¿sí? En medio de todo el caos y el pecado que hay en la tierra, hay familias justas que siguen el camino de Dios, y cómo Dios las escoge para que se lleve a cabo ese cumplimiento de ese plan. Qué tremendo es esta promesa de Génesis 3.15, que nos trae esperanza, porque ahí en Génesis 3.15 se despiertan dos simientes, ¿no? La simiente de Satanás, que va a ensalzar la carne y toda la maldad, pero también se despierta la esperanza y la pasión y el amor de la simiente de Jesucristo, que Dios ya se había provisto, ¿no? Y eso va a estar a lo largo de toda la historia, porque después, cuando Adán y Eva tienen hijos y tienen a Caín y Abel, ya vemos esas dos simientes que siguen avanzando a lo largo de la historia, pero la esperanza es que Dios siempre, como dijo Carla, se provee de personas, como se proveyó de Sem, de Noé, como se proveyó de su hijo Sem, de Abraham, de Moisés, de David. Siempre se provee de personas que creen en Jesucristo, que creen en esa promesa de Génesis 3.15, para llevar adelante su plan de traer a Jesucristo a la tierra, ¿no? Entonces ahí podemos ver ya desde Génesis la predicación del Evangelio, de la buena noticia. Dios tiene un plan que empieza a ejecutarse, y es a través de dos simientes, ¿sí? Entonces podemos llegar a esa conclusión, ¿no? Que dos simientes, como decía Romy,
que van a ir emergiendo y en los últimos tiempos, según lo que nos dice su palabra, van a llegar a un colmo, una plenitud, donde el trigo y la cizaña van a crecer juntos, pero obviamente sabemos el final quién prevalece, ¿no? Pero hablábamos acerca de que Dios tiene vehículos, o sea, así como tiene el vehículo para llevar la maldad, porque permitida por Dios por medio de Satanás, también hay un vehículo para traer la simiente de la mujer que es Jesucristo. ¿Cómo se llevó a cabo a través de la historia esta simiente? ¿Cómo se llevó a cabo este plan que Dios tenía? Y Dios siempre usa gente que crea, que tenga fe, porque lo único que Él busca es la fe, gente que crea en esta verdad declarada en Génesis 3:15, ¿no? Y así usó a Noé, que en medio de una generación perversa, él pudo ser un pregonero de justicia, creyéndole a Dios, y él formó su arca, creyó, y Dios hizo pacto con Noé, ¿no? Y vemos que su descendencia fue bendita, por la cual Dios de su descendencia eligió a su hijo Sem para seguir con esta promesa, que esta promesa, este deseo de Dios no iba a morir. Eligió a Sem para seguir con la descendencia, para traer desde Sem, que son los semitas, que es el pueblo judío, traer la descendencia de Jesucristo, ¿no? Y vemos como nada, siempre me encanta el contexto de que siempre hay perversión, siempre hay pecado llegando al colmo, pero Dios siempre escogiendo una persona o una familia, Dios siempre escogiendo ahí a gente que cree, que tenga fe. Y es ahí cuando Dios, en medio del caos de Babel, cuando la gente quiere separarse de él, elige a Abraham para traer de él, armar de él una nación y así traer a Israel a la tierra, ¿no? Bien, entonces... Y lo mismo va a pasar a lo último, creo, que Dios está proveyendo de una iglesia que tenga fe, que crea en sus promesas y en medio del caos de los últimos tiempos y de la maldad, una iglesia que tenga la esperanza de esta simiente de Génesis 3:15 que va a venir a reinar en este lugar específico que es Israel. Amén. Entonces, acá podemos ver esto, ¿no? Este vehículo que Dios siempre va a tener un remanente, corazones que van a estar dispuestos a decirle que sí al plan de Dios, así al plan original que Dios tenía, y lo hemos visto a través de la simiente de la mujer. Ahora aparece Noé en Génesis 9, esta historia, ¿no? Podemos ver cómo es la historia. A ver, contale a Romy. Que cuando Noé se embriaga, Cam, en vez de cubrir su desnudez, aún se burla de su padre. Y vemos esta rebelión, esta rebeldía de este hijo, ¿no? Que era el mayor y del cual iba a tener la promesa de la bendición. Y por esa causa de rebelarse y no cubrir la desnudez de su padre, pierde esa bendición, pero la recibe Sem, que es con su hermano Jafet, que van de espalda para cubrir la desnudez del padre. Y en esta humildad del corazón de Sem vemos que ahí Dios se agrada y le da a él la bendición que le pertenecía a Cam, pero la recibe Sem por la humildad de su corazón de poder cubrir la desnudez de su padre. Y es hermoso esto de cómo Dios, el método de Dios para tratar con el orgullo del hombre, ¿no? Como vemos esta imagen, ¿no? Del hijo mayor, Dios le da como el antídoto a través de la humildad, a través del servicio hacia su hermano, para redimirlo de ese orgullo que él tiene, ¿no? Porque vemos el orgullo de Cam, de Cam. Y vemos que Dios le dice, bueno, ahora vas a tener que servir a tu hermano, como para redimirlo de ese orgullo. Y vemos que cómo Dios usa la humildad como un antídoto contra ese orgullo que opera en los hombres. Y esto es hermoso porque lo vemos a través de toda la historia de la Biblia, ¿no? De cómo siempre los mayores tienen que servir al menor. Pero vemos cómo Cam tiene una descendencia poderosa. Vemos que Cam es el padre de Nimrod, ¿sí? Que este es el fundador de Nínive, de Babel, y vemos en el capítulo 11 de Génesis que él comienza a ser un hombre poderoso que construye esta ciudad, y conocemos la famosa historia de la Torre de Babel, como él junto con su gente comienza a construir esta torre para llegar a ser como Dios, ¿sí? A querer llegar a Dios, pero no con buenas intenciones de que él quiere estar con Dios, sino que él quiere ser como Dios, ¿sí? Quiere ponerse a esa altura. No digamos el orgullo del hombre, la soberbia que hay en ese Babel, ¿no? Que hoy podemos llamarlo Babilonia, ¿no? De ahí viene la palabra Babilonia, ¿no? Este sistema del hombre, el orgullo del hombre, todo a la fuerza y a la manera de los hombres,
independientemente de Dios. Y vemos que ese no era el antídoto que Dios le había dado. Dios le había dicho por medio de la humildad tenía que servir a su hermano Sem. Y vemos que mientras él busca un renombre, Nimrod, esta descendencia de Cam, busca un renombre en sus propias fuerzas, vemos como en el capítulo 12 Dios comienza a llamar a este descendiente de Sem, que es Abraham, ¿sí? Y le dice, mientras que Nimrod buscaba un renombre, este Abraham, vemos que Dios le dice, te voy a hacer famoso, te voy a dar un nombre, te voy a dar una nación que va a traer bendición a todas las naciones de la tierra. Y vemos esto, el amor de Dios, la misericordia de Dios, ¿no? En Babel, que bueno, termina comprándoles tiempo, ¿no es cierto?, a la humanidad, y termina desbaratando toda esta torre, como sabemos en la historia, ¿sí? Y llama a este varón, ¿sí?, a Abraham, que es parte de la promesa de Génesis 3:15, porque vemos que Dios sigue con un deseo en su corazón de traer bendición a la tierra, de volver a unir cielo y tierra, de volver a habitar con el hombre, ¿sí? Y vemos cómo sigue en pie el plan de Dios, a través del llamado de Abraham. Es parte de los dos caminos, de las dos simientes, ¿no? Del plan que es de Génesis 3:15, tanto para la maldad como para el propósito de Dios, o la simiente de Dios, que es Jesucristo. Y siempre vemos pequeños vislumbres de este brote de estas dos simientes, ¿no? Por un lado el ADN de Satanás, como decía Carla, queriendo llegar a ser como Dios y hacerse un renombre, y es el ADN de Satanás, ¿no? Y obviamente el ADN de la humildad de Abraham, ¿no? De Jesucristo, y podemos ver eso, ¿no? Claro, de la fe, porque lo que Dios vio en Abraham fue la fe de creer y salir a recibir esa promesa. Y no solo le hace la promesa de una nación, sino que también le hace la promesa de una simiente, ¿no? De que él iba a tener un hijo. Abraham, que era grande, le hace la promesa de una simiente, y ahí vemos otra vez Génesis 3 de Dios decir, de vos, de esta nación de Israel, va a nacer la simiente, ¿no? Y esa simiente va a aplastar la cabeza de Babel, va a aplastar la cabeza de Babilonia y de todo renombre de los hombres, todo orgullo, toda soberbia. Y como nos dice su palabra, es por la fe, es solo por la fe de que Jesucristo va a venir, ¿no? Y me encanta esto, que la única manera de terminar con la maldad es por medio de esa simiente, como nos habla Gálatas, que Abraham le dijo una simiente y se trataba de Cristo, solamente Él va a poder venir a aplastar la cabeza. Y esa simiente viene de Israel. Y empezar a entender la historia desde el principio y cómo Dios la fue llevando a través de todos los primeros capítulos de Génesis, nos hace entender por qué es importante estar a favor de Israel, no solamente porque es una nación, sino porque es el deseo de Dios, y el deseo de Dios está de que de esta nación van a ser una simiente, y esta simiente es Cristo, y que es la única simiente que va a poder aplastar la cabeza. Entonces por eso estamos siempre a favor de Israel, o velamos por este deseo del corazón de Dios. Amén. Entonces es parte del Evangelio. Dios eligió una nación que es Israel, y acá estamos viendo los eslabones uniéndose para llegar obviamente a lo que ya sabemos que es Jesús, la simiente prometida. Y como dice nuestro profesor Joel Richardson, que dice que Dios ama tanto al mundo que eligió a Israel, y terminamos ahí, ¿no? Que eligió a Israel para bendecir a todas las naciones de la tierra. Sí, y eso es lo que estamos viendo, y nos quedamos en Abraham. Y en la próxima sesión, o en el próximo video, vamos a expandir un poco más, ¿no? Acerca de Abraham, de los pactos, que ya comienza el pacto abrahámico, de esta promesa de que la simiente de él iba a nacer alguien que iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Así que si te gustan estos videos, compartilos y dale like o suscríbete a nuestro canal. Queremos bendecirte, queremos de lo que gracias recibimos darlo. Así que nada, que Dios te bendiga y nos estamos viendo en el próximo video.